Un oficial racista arresta a un piloto negro y confisca su jet privado, sin saber que el piloto es dueño de una compañía de aviación. Lo que comienza como una verificación de antecedentes sesgada se convierte en una revelación inesperada cuando se descubre la verdad. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más grandes historias para ti. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este video? Cuéntanos en los comentarios y mira hasta el final. Alejandro Livingston condujo su elegante y silencioso auto eléctrico hasta el aeropuerto privado, el suave zumbido del vehículo mezclándose perfectamente con el leve susurro de la brisa matutina. El aeropuerto, aunque pequeño, emanaba un aire de exclusividad y eficiencia, el tipo de lugar que solo unos pocos podían permitirse frecuentar. Alejandro había trabajado arduamente para ser uno de esos pocos. Hoy, mientras llegaba para un importante viaje de negocios, sentía una mezcla de orgullo y anticipación. Su jet privado, una obra maestra pulida de cromo, brillaba bajo la luz temprana, estacionado estratégicamente en la pista. El jet era un reflejo de Alejandro mismo, eficiente, moderno y con un lujo discreto. El logotipo de su compañía, un diseño elegante con líneas audaces, estaba elegantemente exhibido en el fuselaje. Un símbolo orgulloso del imperio de aviación que había construido meticulosamente a lo largo de los años. Este viaje era un paso más para solidificar la posición de su compañía en un mercado competitivo. Mientras Alejandro salía de su auto, el suave clic de sus zapatos de vestir pulidos sobre el asfalto resonó levemente. Se tomó un momento para respirar el aire fresco y frío, ajustó su traje azul marino a medida y miró la hora en su elegante reloj, una pieza más funcional que ostentosa pero, sin duda, una marca de su éxito. Cerca, un pequeño grupo del equipo de tierra conversaba casualmente. Sin embargo, tan pronto como notaron a Alejandro, su atención cambió. Sus asentimientos educados no lograron ocultar del todo el sutil destello de sospecha en sus ojos. Era casi imperceptible pero inconfundible, como una leve sombra que se arrastra en un día soleado. Alejandro estaba demasiado familiarizado con esos signos, ojos entrecerrados, una pausa en la conversación, la doble verificación de credenciales. Había esperado que en un lugar donde debería prevalecer el profesionalismo, esas dudas no lo siguieran, pero claramente estaba equivocado. Asintió educadamente a los técnicos mientras caminaba hacia el jet, arrastrando su maletín. Sus expresiones permanecieron rígidas, sus ojos desviándose rápidamente. La incomodidad persistía en el aire. Alejandro centró su atención en la reunión que tenía por delante, un trato significativo que podría abrir nuevos mercados internacionales para su compañía de aviación. Su negocio había despegado en los últimos años, construido con determinación, resiliencia y visión estratégica. Sin embargo, a pesar de sus logros, no era ajeno a los desafíos que su éxito traía. Cuanto más alto ascendía, más evidente era que su éxito incomodaba a algunas personas, una incomodidad arraigada en factores mucho más allá de su capacidad empresarial. Al acercarse al jet, Alejandro repasó mentalmente el plan de vuelo, revisando los detalles de la ruta. Para él, volar no era solo un medio de transporte, era una pasión, un sueño que había perseguido mucho antes de fundar su compañía. Obtener su licencia de piloto tras años de dedicación había sido un hito personal, y ahora volar su propio avión simbolizaba libertad y un recordatorio de cuanto había logrado. Antes de abordar, se detuvo y miró hacia atrás, hacia la pequeña terminal del aeropuerto. El edificio era sencillo pero moderno, con ventanas de vidrio reflejando el cielo cada vez más brillante, una fachada limpia y solo un puñado de pasajeros madrugadores. Aún así, la atmósfera se sentía extraña. No era la terminal en sí, sino las personas en su interior. Algunos empleados estaban cerca de la entrada, observándolo con un nivel de intensidad que iba más allá de la mera curiosidad. Alejandro suspiró, intentando sacudirse la incomodidad. Había enfrentado prejuicios toda su vida, y,
paradójicamente, su éxito solo había magnificado el escrutinio. Pero no iba a dejar que eso lo detuviera, no ahora, ni nunca. Hoy, pero no nunca. Alejandro volvió a centrar su atención en la tarea que tenía delante. Los técnicos estaban ocupados preparando el jet, realizando controles finales en el motor y los niveles de combustible. Uno de los miembros del equipo de tierra, un hombre robusto con el ceño fruncido, se le acercó con cautela. «Disculpe, señor», comenzó el hombre, con un tono neutral pero cargado de algo que Alejandro no pudo identificar del todo. «¿Es usted el piloto de esta aeronave?» Alejandro arqueó una ceja, ligeramente sorprendido por la pregunta. Había proporcionado toda la documentación necesaria al reservar el vuelo, y todo estaba en orden. No debería haber habido ninguna confusión sobre quién era o por qué estaba allí. «Sí, lo soy», respondió Alejandro, con voz calmada y medida. «Soy el propietario y piloto». El hombre parpadeó, dejando entrever un destello de incredulidad antes de disimularlo rápidamente. «Ya veo. Bueno, solo necesitamos verificar algunas cosas antes de que despegue. Procedimiento estándar». Alejandro asintió, aunque sabía que esto no era estándar en absoluto. Había pasado por este proceso muchas veces, y los pasos que estaban tomando ahora no eran para nada rutinarios. Pero sabía que era mejor no discutir todavía. En su lugar, entregó su licencia de piloto y todos los documentos necesarios. El hombre tomó los papeles, los revisó brevemente y se dirigió hacia la torre de control. Alejandro lo observó alejarse, sintiendo cómo crecía su incomodidad. No era la primera vez que alguien cuestionaba su legitimidad, pero siempre era frustrante ver lo rápido que se hacían suposiciones, especialmente en un lugar donde sus logros deberían haber hablado por sí mismos. Un zumbido en su bolsillo rompió momentáneamente la tensión. Era un recordatorio para su reunión, una reunión que ahora parecía más lejana de lo que debería. Alejandro descartó la notificación y volvió al jet, decidiendo continuar con su rutina previa al vuelo. No tenía sentido preocuparse por lo que no podía controlar. Mientras inspeccionaba el avión, revisando las ventanas, alas, llantas y motor, pudo escuchar cómo los murmullos del equipo de tierra se volvían más fuertes. Podía sentir sus miradas sobre él, y la tensión en el aire era casi tangible. Aún así, se concentró en su trabajo, negándose a dejar que sus dudas lo afectaran. Alejandro ya había lidiado con este tipo de comportamiento antes. No importaba cuán exitoso fuera, cuántos aviones poseyera o cuánto dinero ganara, siempre había personas que dudaban de él, personas que lo veían como un extraño, alguien que no pertenecía a su mundo. Pero Alejandro había aprendido hace mucho tiempo la mejor manera de enfrentarlo, seguir avanzando y demostrando que estaban equivocados al tener éxito en formas que nunca esperaron. Los técnicos terminaron sus revisiones y le dieron una breve señal de aprobación. Alejandro subió a la cabina, sintiendo la familiar emoción que siempre lo acompañaba. Volar siempre había sido su escape, una forma de despejar su mente y dejar atrás el estrés y los prejuicios del mundo abajo. Ya en el asiento del piloto, repasó mentalmente la lista de verificación. Niveles de combustible, estado del motor, condiciones meteorológicas, todo parecía en orden. Pero justo cuando estaba a punto de arrancar los motores, algo llamó su atención por el rabillo del ojo. Dos oficiales de seguridad del aeropuerto estaban al borde de la pista, observándolo intensamente. Sus posturas eran rígidas, y uno de ellos ya estaba hablando por radio. Alejandro frunció el ceño. Esto no era normal. Algo definitivamente estaba mal. Luego, casi como si fuera una señal, las luces intermitentes de un coche patrulla iluminaron la pista. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente para calmarse. Una mala sensación se asentó en su pecho. Las luces giratorias del coche patrulla atravesaban la neblina matutina, pintando el asfalto con destellos rojos y azules. Alejandro observó cómo se desarrollaba la escena con una creciente sensación de temor.
Permaneció sentado en la cabina durante unos momentos, reuniendo sus pensamientos. No tenía dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Había visto este escenario demasiadas veces. Lentamente, desabrochó su cinturón de seguridad, respiró hondo y salió del avión. Cuando sus zapatos pulidos tocaron el asfalto, los oficiales salieron de sus vehículos, con las manos peligrosamente cerca de sus fundas. «Señor, por favor, aléjese de la aeronave», ladró uno de los oficiales, su voz cargada de sospecha. Era un hombre robusto, con un corte militar y gafas de sol espejadas que reflejaban el brillante cielo matutino y la elegante silueta del avión de Alejandro. Alejandro levantó ligeramente las manos, manteniendo una actitud calmada para mostrar que no representaba una amenaza. «Buenos días, oficiales. Soy Alejandro Livingston, el propietario de esta aeronave y el piloto. ¿Hay algún problema?». El oficial entrecerró los ojos, ignorando la educada introducción. «Recibimos una llamada sobre una actividad sospechosa», dijo con brusquedad. «¿Puedo ver alguna identificación?». Alejandro mantuvo una expresión neutral mientras metía la mano en su chaqueta y sacaba su billetera. Entregó su licencia de piloto, certificaciones de aviación y los papeles de registro del avión. El segundo oficial, un hombre más joven con una mirada ansiosa, arrebató los documentos y comenzó a revisarlos descuidadamente. «¿Este es tu avión?», preguntó el primer oficial, con un tono cargado de incredulidad. «Sí», respondió Alejandro con calma, suprimiendo la frustración que crecía dentro de él. «Lo he tenido durante 3 años. Mi empresa opera varios aviones como este». El oficial más joven se burló. «Debe ser agradable», murmuró entre dientes, con un claro escepticismo, como si alguien como Alejandro no pudiera permitirse tal lujo. Alejandro se mordió la lengua. Sabía que era mejor no escalar la situación, sin importar lo insultante que fuera el comportamiento del oficial. Ya había enfrentado esto antes, suposiciones hechas, preguntas planteadas y su éxito puesto en duda en cuanto la gente se centraba en su color de piel en lugar de en sus logros. Los oficiales intercambiaron miradas y el mayor dio un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. Estaba claro que no estaban convencidos. «Mire, señor», dijo el oficial mayor, su tono tomando un giro de advertencia, «tenemos que asegurarnos de que estos documentos sean legítimos. Ha habido mucho fraude últimamente. No podemos correr riesgos». Alejandro exhaló lentamente. «Entiendo», dijo, aunque le costaba mantener la voz medida. «Pero le aseguro que todo está en orden». Los labios del oficial se apretaron en una línea delgada, y señaló hacia el jet. «Aléjese del avión mientras resolvemos esto». Alejandro dio un paso atrás, observando cómo el oficial más joven seguía hojeando sus documentos con una sonrisa que sugería que ya tenía su opinión formada. Las manos de Alejandro temblaban, no por los nervios, sino por la creciente ira que mantenía contenida. Cada instinto le decía que estos oficiales no estaban interesados en encontrar la verdad, estaban buscando una excusa. Mientras tanto, varios empleados del aeropuerto se reunían cerca del borde de la pista, susurrando entre ellos. Alejandro podía ver cómo señalaban en su dirección, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la sospecha abierta. Ninguno parecía inclinado a intervenir o aclarar que él era, de hecho, el dueño legítimo del jet. «¿A dónde se dirige, señor Livingston?», preguntó el oficial más joven, su escepticismo apenas disimulado. «A Nueva York», respondió Alejandro con paciencia. «Tengo una reunión de negocios». El oficial mayor asintió lentamente, como si archivara esa información. «¿Por qué no contrató a un piloto?». Alejandro sonrió con rigidez, aunque la expresión no llegó a sus ojos. «Yo soy el piloto». Los oficiales intercambiaron otra mirada, cargada de duda. El más joven se rió por lo bajo, un sonido breve y despectivo que hizo que las manos de Alejandro se cerraran en puños a sus costados. «Déjame ver si entiendo bien», dijo el oficial mayor, cruzando los brazos. «Me estás diciendo que eres el dueño y el piloto de esta aeronave,
¿Y qué simplemente llegas, qué, solo, sin tripulación de vuelo, sin asistente? Eso es correcto, confirmó Alejandro. Este no es mi primer vuelo. El oficial lo miró durante un largo momento, como si esperara que cometiera un error o revelara alguna inconsistencia. Cuando Alejandro permaneció tranquilo y sereno, el oficial finalmente habló por su radio. Control, vamos a necesitar una verificación completa de identificación y comprobación en una aeronave privada, dijo, sin apartar los ojos de Alejandro. Alejandro sintió como el nudo en su estómago se apretaba. Sabía lo que venía. Una verificación completa de identificación no era solo una búsqueda de antecedentes. Era más que una búsqueda de antecedentes, era un interrogatorio, y Alejandro sabía que podría retrasar su vuelo durante horas, posiblemente incluso días. No irá a ninguna parte hasta que hayamos confirmado todo, añadió el oficial más joven con aire triunfante. Tenemos que asegurarnos de que esta no sea una propiedad robada. Alejandro abrió la boca para responder, pero pensó que sería mejor no hacerlo. Discutir solo escalaría la situación. En su lugar, cruzó los brazos sobre el pecho y esperó, observando a los oficiales con el mismo desapego que ellos le daban. ¿Le importa si echamos un vistazo dentro del avión?, preguntó casualmente el oficial mayor. Pero estaba claro que la petición era más una orden. Sí, me importa, respondió Alejandro con firmeza. Esta es propiedad privada, y preferiría que no la registraran sin una orden. La mandíbula del oficial se tensó, y la molestia destelló en sus ojos. Si no tienes nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Alejandro sostuvo su mirada, sin pestañear. El problema es que ya les he mostrado mis credenciales y he seguido todos los procedimientos. Si aún no me creen, ese es su problema, no el mío. Se quedaron en un tenso silencio por un momento, el aire entre ellos cargado de hostilidad no expresada. Luego, el oficial mayor esbozó una sonrisa, como si aceptara el desafío silencioso de Alejandro. De acuerdo, dijo, retrocediendo un poco. Pero no se vaya de la ciudad todavía. Volveremos una vez que verifiquemos su nombre. Alejandro asintió, aunque por dentro la frustración le hervía. Observó cómo los oficiales se retiraban a sus patrullas, informando por radio su información y charlando con el personal del aeropuerto. El oficial más joven lanzó una última mirada burlona en dirección a Alejandro antes de cerrar de un portazo la puerta del coche. Por un momento, Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. Necesitaba mantenerse enfocado, mantenerse tranquilo. Perder la calma ahora solo les daría la razón. Sacó su teléfono y marcó un número familiar. Parado inmóvil en la pista, con el teléfono en la mano, Alejandro observó cómo las luces parpadeantes de los coches patrulla se reflejaban en la superficie pulida de su jet. Había lidiado con situaciones como esta antes, momentos en los que lo dudaban, cuando su éxito e identidad eran puestos en tela de juicio. Pero esto se sentía diferente, más intenso, como si la hostilidad en el aire se hubiera espesado. Los oficiales lo habían dejado ahí parado, ni siquiera ofreciéndole la cortesía de un asiento dentro de la terminal mientras arreglaban las cosas. La humillación dolía, pero Alejandro no iba a dejar que vieran cuánto le afectaba. Estaba decidido a mantenerse sereno, aunque cada instinto le decía que las cosas estaban a punto de empeorar. Mientras esperaba que la llamada se conectara, sus ojos se dirigieron al grupo de empleados del aeropuerto reunidos cerca. Susurraban entre ellos, lanzando miradas en su dirección antes de apartar rápidamente la vista. Sus expresiones iban desde la confusión hasta la sospecha abierta. Alejandro. Una voz surgió del teléfono, aguda y decidida. Era Rebecca Sterling, su abogada, alguien en quien confiaba implícitamente. Rebecca, estoy en el aeropuerto y tenemos un problema, dijo Alejandro, su tono tranquilo pero firme. La policía está aquí y me están reteniendo sin motivo. Están cuestionando la legitimidad de mi propiedad del avión, aunque ya les proporcioné toda la documentación. Hubo una pausa al otro lado. Alejandro casi podía imaginar a Rebecca entrecerrando los ojos.
¿Han registrado el avión?, preguntó ella, su voz baja y cautelosa. No, me negué, respondió Alejandro. Pero han dejado claro que no me creen. Están haciendo una verificación completa de antecedentes en este momento. Bien, dijo Rebecca con firmeza. Hiciste lo correcto. No tienen derecho legal a registrar sin una orden. Voy en camino, llegaré lo antes posible. Alejandro exhaló suavemente, parte de la tensión aliviándose de sus hombros. Gracias, Rebecca. Solo mantente firme, dijo ella. No dejes que te intimiden. Yo me encargaré de esto. Alejandro terminó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo de su chaqueta, su mente corriendo por posibles desenlaces. Sabía que Rebecca se encargaría del lado legal, pero por ahora, necesitaba mantenerse tranquilo. Perder la calma, por más justificado que se sintiera, solo empeoraría la situación. Sus ojos volvieron a los coches patrulla, donde los oficiales ahora hablaban con un recién llegado, un oficial de mayor rango. La discusión parecía tensa, con muchas cabezas sacudiéndose y gestos animados. Alejandro podía percibir que las cosas estaban a punto de escalar. Uno de los oficiales más jóvenes, el mismo que se había burlado de él antes, se separó del grupo y se dirigió hacia Alejandro. Su postura era confrontacional, y la expresión burlona permanecía firmemente en su rostro. Señor Livingston, dijo el oficial, con un tono cargado de falsa cortesía. Necesitamos que se aleje por completo del avión. No se le permite acercarse mientras terminamos nuestra investigación. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Y cuánto tiempo esperan que eso tome? Tengo una reunión de negocios a la que asistir. El oficial se encogió de hombros, claramente indiferente. Lo que sea necesario. Tenemos que asegurarnos de que este avión no sea robado. Alejandro apretó la mandíbula, conteniendo su temperamento. Les he dado todos los documentos que pidieron, mi licencia de piloto, los papeles de registro. Todo está en orden. El oficial cruzó los brazos, su sonrisa fría e insincera. Hemos visto a gente falsificar papeles antes, especialmente para vehículos de alto nivel como este. No podemos ser demasiado cuidadosos. La frustración hervía bajo el exterior calmado de Alejandro. Había pasado su carrera superando barreras y demostrando su valía, y ahora aquí estaba, siendo tratado como un criminal a pesar de haber presentado todas las pruebas de legitimidad. Era exasperante. Entiendo que tiene un trabajo que hacer, dijo Alejandro con rigidez, pero esto es acoso. La sonrisa del oficial se ensanchó. ¿Acoso, señor? Solo estamos haciendo nuestra debida diligencia. No querría que dejáramos que un posible ladrón despegue en un avión robado, ¿verdad? Alejandro lo miró fijamente, con los puños apretados a sus costados. Reconocía esta táctica, lo estaban provocando, esperando que reaccionara y les diera una excusa para intensificar la situación. Antes de que Alejandro pudiera responder, un grupo de personal de seguridad del aeropuerto se acercó, atraídos por la escena en crecimiento. Su líder, un hombre con uniforme azul marino y la insignia del aeropuerto en el pecho, se adelantó. ¿Cuál es el problema aquí, oficiales?, preguntó el funcionario, con un tono educado pero con un matiz notablemente firme. Sus ojos se fijaron en Alejandro, un destello de duda visible en su expresión. El oficial más joven se volvió hacia el funcionario con un asentimiento. Recibimos una llamada sobre actividad sospechosa. Este caballero dice que es el dueño de la aeronave, pero estamos verificando la legitimidad de esa afirmación. El funcionario del aeropuerto asintió pero mantuvo su mirada en Alejandro. Ya veo, dijo lentamente, como si estuviera sopesando sus palabras. Es solo que, no es usual que alguien pilotee su propio jet privado sin una tripulación. Entiende nuestras preocupaciones, señor Livingston. Alejandro respiró hondo, conteniendo su frustración. No es inusual para alguien que tiene licencia de piloto y es el propietario del avión, respondió, manteniendo su voz firme. El funcionario frunció los labios, no convencido.
Tal vez, dijo. Pero dadas las circunstancias, creo que lo mejor es que cooperemos plenamente con la policía hasta que todo se aclare. Estaba claro que nadie allí estaba del lado de Alejandro. El personal del aeropuerto ya había hecho sus juicios, y la policía usaba eso como justificación para seguir con su agenda. No importaba lo que Alejandro dijera, ya habían decidido que él no encajaba. El oficial mayor, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente se adelantó. Su mano descansaba en su cinturón cerca de su funda, su postura irradiando autoridad. Mire, dijo en un tono bajo y amenazante, podemos hacer esto de forma fácil o difícil. Aléjese del avión, o lo arrestaremos por obstrucción. Alejandro sintió cómo se le iba el color del rostro. ¿Arresto? ¿Por estar cerca de su propia propiedad? La absurdidad de la situación le daba vueltas en la cabeza, pero sabía que no estaban bromeando. Estaban listos para intensificar la situación, y las consecuencias podrían ser devastadoras. Alejandro sabía que debía andar con cuidado. Levantó las manos levemente, señalando que no iba a resistirse. Me alejaré, dijo con calma, pero quiero que conste que estoy cumpliendo bajo coacción. Este es mi avión, y no he hecho nada malo. El oficial mayor dio un leve asentimiento, reconociendo la declaración pero sin mostrar ningún remordimiento. Su expresión era distante, desempeñando su papel sin ningún respeto por la verdad o la justicia. Alejandro retrocedió, su corazón palpitando. Podía sentir los ojos de todos sobre él, los oficiales, el personal del aeropuerto, e incluso los pasajeros a lo lejos, todos observando cómo se desarrollaba la escena. A pesar de ser el dueño legítimo de todo lo que estaba a la vista, nunca se había sentido tan expuesto ni vulnerable. Mientras retrocedía, el oficial más joven se le acercó con una sonrisa burlona. De la vuelta, ordenó. Vamos a tener que registrarlo. Los ojos de Alejandro se abrieron con asombro. ¿Registrarme? ¿Para qué? La sonrisa del oficial no se desvaneció. Solo un procedimiento estándar, respondió con tono burlón. A menos que tenga algo que esconder. Alejandro apretó la mandíbula, pero no resistió. Sabía que no era prudente enfrentarse a ellos. Lentamente, se dio la vuelta, con las manos a los costados, mientras el oficial lo cacheaba con una fuerza innecesaria, como si intentara provocarlo. Cuando terminó la revisión y no encontraron nada, el oficial retrocedió, con una decepción apenas disimulada. Está limpio, dijo, sonando casi sorprendido. Alejandro se giró para enfrentarlo, clavando sus ojos en los del oficial. Se lo dije, dijo en voz baja. No tengo nada que esconder. El oficial se encogió de hombros, pero sus movimientos delataban tensión, como si se diera cuenta de que las cosas no estaban saliendo según lo planeado. Eso no significa que sea libre de irse todavía, intervino el oficial mayor. Aún estamos esperando la verificación. Alejandro miró al suelo, sus puños apretándose y relajándose en un ciclo constante. Se sentía atrapado en una pesadilla de sospecha, donde ninguna cantidad de pruebas sería suficiente. Pero se negaba a dejar que lo quebraran, no todavía. Permaneció inmóvil, las palabras del oficial flotando en el aire como una burla. La revisión, la fuerza, las sonrisas burlonas, eran movimientos calculados para recordarle lo poco que importaba su éxito en momentos como este. Cada paso que había dado había sido impecable, cada documento estaba en perfecto orden, y sin embargo, ahí estaba, un sospechoso a los ojos de quienes debían hacer cumplir la ley. Alejandro revisó su teléfono, echando un vistazo a la hora. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a perder la reunión, un acuerdo crucial para su empresa. Su pecho se tensaba, no de miedo, sino con la familiar angustia del agotamiento. Años luchando las mismas batallas habían dejado su marca, en las salas de juntas, en los aeropuertos, en cada control que la vida le lanzaba. Sacando su teléfono, marcó de nuevo el número de Rebecca Sterling. Ella respondió casi al instante. Alejandro, dijo Rebecca, su voz aguda y enfocada.
Estoy a 5 minutos, ¿qué está pasando? Todavía me retienen, respondió Alejandro en voz baja, manteniendo la mirada en los oficiales. Me registraron, están llamando refuerzos, y ahora hablan de detenerme hasta que verifiquen todo. El tono de Rebecca se oscureció. Esto es absolutamente inaceptable. No les digas nada más. Yo me encargaré de esto en cuanto llegue. Alejandro podía sentir la determinación en su voz. Su tono firme, que la había convertido en una de las mejores abogadas defensoras de la ciudad, le dio un destello de tranquilidad. Aún así, el peso de la situación seguía presionándolo. Me quedaré callado, prometió Alejandro. Pero están escalando la situación. Ya insinuaron que me arrestarían por obstrucción. El susurro de una maldición al otro lado del teléfono estaba cargado de furia. Están jugando con fuego. Mantente firme. Llegaré pronto. No les des nada que puedan usar en tu contra. Alejandro colgó la llamada y deslizó el teléfono de nuevo en el bolsillo de su chaqueta justo cuando el oficial mayor se acercaba nuevamente. Su expresión era severa, pero había una pizca de satisfacción en su postura, como si creyera que ya había ganado este enfrentamiento. Señor Livingston, comenzó el oficial, con un tono falsamente cortés. Todavía estamos esperando la verificación de sus documentos. Mientras tanto, necesitamos que permanezca donde está. Si intenta irse, no tendremos más remedio que detenerlo. Alejandro asintió lentamente, su rostro impasible. Lo entiendo, respondió Alejandro con calma. Pero mi abogada estará aquí en breve. Confío en que eso no será un problema. La expresión del oficial titubeó por un breve momento, apenas lo suficiente para que Alejandro lo notara, antes de que la sonrisa regresara, aunque esta vez con menos convicción. Por supuesto, dijo el oficial, aunque sus palabras carecían de firmeza. La tensión era palpable, pero Alejandro se mantuvo firme. Se negaba a dejarse intimidar. Había luchado demasiado, sacrificado demasiado, como para permitir que momentos como este lo sacudieran. Su mirada se dirigió hacia la terminal del aeropuerto, donde un pequeño grupo de empleados seguía allí, susurros que eran un zumbido insignificante frente al conflicto que se desarrollaba ante ellos. Los minutos se arrastraban en un silencio agonizante. Alejandro permanecía con las manos en los bolsillos, su postura calmada y compuesta, pero su mente seguía alerta, calculando cada posible desenlace. Los oficiales rondaban cerca, intercambiando miradas y palabras susurradas, su frustración era evidente. Alejandro podía sentir su deseo de que él cometiera un error, que les diera una razón para escalar aún más la situación. Pero él no lo haría. Había visto cómo se desarrollaba esta escena antes, diferentes lugares, diferentes rostros, pero siempre el mismo guión. El rugido de un motor que se aproximaba rompió el tenso silencio. Alejandro se giró y sintió una oleada de alivio cuando el elegante sedán negro de Rebecca se detuvo al borde de la pista. Ella salió con determinación, sus tacones resonando en el pavimento. Vestida con un traje a medida y llevando un maletín de cuero, Rebecca irradiaba confianza y autoridad, un marcado contraste con el caos que lo rodeaba. No perdió tiempo. ¿Quién está a cargo aquí?, exigió Rebecca, su voz cortante como un látigo. El oficial mayor dio un paso adelante, claramente poco impresionado por su entrada abrupta. Yo soy, dijo con brusquedad. ¿Y ustedes? Rebecca Sterling, respondió, mostrando sus credenciales con un movimiento practicado. Soy la abogada del señor Livingston. Ahora, necesito saber exactamente qué demonios está pasando aquí. El oficial dudó, momentáneamente desconcertado por su franqueza. Estamos llevando a cabo una investigación, dijo, recuperando la compostura. La reclamación de propiedad del señor Livingston está bajo revisión. Los ojos de Rebecca se entrecerraron. ¿Bajo revisión por quién? Ha proporcionado toda la documentación necesaria. No tienen bases legales para detenerlo. El oficial más joven dio un paso adelante, envalentonado por la presencia de su superior.
Solo estamos siendo cautelosos, dijo con una sonrisa engreída. Ya sabe cómo es. No se puede confiar en todo a simple vista. Rebecca dirigió su mirada penetrante hacia él, su expresión helada. Lo que yo sé, dijo lentamente, es que están peligrosamente cerca de entrar en un territorio ilegal. El señor Livingstone no ha hecho nada malo, y cada segundo que continúan con esta farsa, se exponen a una demanda. El oficial mayor se movió incómodo, la confianza drenándose de su postura. Solo seguimos el protocolo, murmuró, aunque su bravura se desvanecía. Rebecca se acercó más, sus ojos fijos en los de él. Entonces, será mejor que su protocolo incluya una sección sobre detención ilegal, porque eso es exactamente lo que es. Libérenlo ahora, o tendré a un juez al teléfono en menos de una hora. El oficial abrió la boca para discutir, pero Rebecca levantó una mano, silenciándolo. No tienen un caso, dijo con frialdad. Y cuanto más prolonguen esto, peor se va a ver para ustedes. Siguió un largo y tenso silencio mientras los oficiales intercambiaban miradas inciertas. Alejandro observó con silenciosa satisfacción cómo la presencia implacable de Rebecca desmantelaba su autoridad. Sabían que no había una salida fácil ahora. Después de lo que pareció una eternidad, el oficial mayor asintió de mala gana. Bien, murmuró. Es libre de irse. Pero mantendremos un ojo en esta situación. Rebecca le dio una sonrisa delgada y gélida. Hagan eso, dijo con frialdad. Y nosotros mantendremos un ojo en ustedes. Rebecca se volvió hacia Alejandro, su expresión suavizándose un poco. Vámonos de aquí, dijo en voz baja. Alejandro asintió, agradecido por su presencia pero aún furioso por dentro. Mientras caminaban de regreso hacia su avión, no pudo evitar mirar por encima del hombro a los oficiales que se habían reunido, murmurando entre dientes. Los empleados del aeropuerto se habían dispersado, percibiendo que el drama había terminado, pero Alejandro sabía mejor. Esto no había terminado, ni mucho menos. Tenía la intención de asegurarse de que los responsables enfrentaran las consecuencias. Subiendo de nuevo a la cabina, Alejandro captó el gesto tranquilizador de Rebecca. Haré algunas llamadas, dijo con firmeza. Nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. Alejandro le dio una sonrisa forzada. Gracias, Rebecca. Ella le apretó el hombro brevemente antes de retroceder. Cuídate, Alejandro. Y no dejes que te afecte. Él asintió, su expresión inescrutable, mientras cerraba la puerta de la cabina y se preparaba para el despegue. Sin embargo, por dentro, su determinación ardía más fuerte que nunca. Esta pelea no había terminado, ni mucho menos. Alejandro se sentó en la cabina, con las manos descansando en los controles, su mente corriendo con los eventos de la última hora. A pesar de la intervención de Rebecca, la tensión no se había disipado por completo. Su defensa legal estaba en su lugar, pero la punzada de cómo la situación había escalado rápidamente a hostilidad persistía como un peso en su pecho. Había pasado años construyendo meticulosamente su reputación, asegurándose de que ningún detalle de su negocio o vida personal pudiera ser cuestionado. Sin embargo, aquí estaba de nuevo, obligado a defender no solo sus bienes, sino su propia identidad. Justo cuando encendía los sistemas del avión, su teléfono vibró. Un mensaje de su socio comercial, Evan Richards, iluminó la pantalla, en camino. Aguanta. Alejandro exhaló profundamente. De todas las mañanas para que las cosas se torcieran, tenía que ser esta, el día en que se suponía que debía finalizar un trato que marcaría un punto de inflexión para su empresa. La fusión con la firma de Evan era crucial. Un retraso ahora podría repercutir en múltiples proyectos, costándole mucho más que un vuelo perdido, podría costarle millones. Un golpe en la puerta de la cabina lo sobresaltó. Se giró para ver a Rebecca de pie afuera con una expresión seria. No hemos terminado todavía, dijo ella a través de la puerta entreabierta. Tu socio comercial acaba de llegar, y le he pedido que se una a nosotros. Alejandro asintió,
abrió la puerta por completo y bajó al asfalto. A lo lejos, dos figuras se acercaban, Evan Richards y Sarah Michey, otra socia. Ambos estaban elegantemente vestidos, con expresiones que mezclaban preocupación e impaciencia mientras cruzaban la pista. Tras ellos, un funcionario del aeropuerto, visiblemente nervioso, claramente consciente de que las cosas estaban a punto de intensificarse. Alejandro forzó una sonrisa mientras se acercaban, aunque su frustración seguía ardiendo bajo la superficie. Evan, Sarah, lamento todo esto, dijo, señalando los coches patrulla que aún estaban estacionados en el borde de la pista. Esto ha sido una odisea. Evan, alto y de hombros anchos, le dio un firme apretón de manos a Alejandro, con el ceño fruncido de preocupación. Odisea, es decir poco, dijo. Vinimos tan pronto como nos enteramos. ¿Qué demonios está pasando? Antes de que Alejandro pudiera responder, Sarah intervino. Sus ojos agudos se dirigieron hacia los oficiales que seguían observando la escena desde la distancia. Esto es indignante, dijo. Hemos sido socios durante años, y te están tratando como a un criminal. ¿Cuál es el estado de la situación? Rebecca dio un paso adelante, manteniendo su actitud profesional. Hemos avanzado significativamente, dijo. Los oficiales se han visto obligados a retroceder, y Alejandro es libre de irse. Sin embargo, la situación está lejos de haber terminado. Recomiendo que procedamos con una queja formal. Esto es un claro caso de perfil racial y detención ilegal. Los ojos de Evan se entrecerraron al mirar a los oficiales. Bien, dijo con firmeza. Deben rendir cuentas por esto. Lo que han hecho no solo es poco profesional, es una vergüenza. Sarah asintió en acuerdo. Me aseguraré de que nuestro equipo de relaciones públicas esté listo para manejar cualquier repercusión. Enfatizó que este tipo de historia estaba destinada a atraer atención, lo quisieran o no. Alejandro apreciaba su apoyo, pero era muy consciente del delicado equilibrio que debía mantener. Por un lado, sus socios tenían razón, este problema debía abordarse públicamente. Por otro lado, la fusión aún estaba en proceso, y demasiada atención negativa podría poner en riesgo el trato. Lo abordaremos, dijo Alejandro, su voz calmada pero firme. Pero necesitamos enfocarnos en el negocio en cuestión. El acuerdo es nuestra prioridad. Rebecca asintió levemente. Entendido. Me encargaré del aspecto legal, y podemos controlar la respuesta pública hasta que sea el momento adecuado. Mientras hablaban, el funcionario del aeropuerto que había seguido a Evan y Sarah finalmente dio un paso adelante, su rostro ruborizado por la vergüenza. Señor Livingston, comenzó, con la voz tensa de nervios, en nombre del aeropuerto, quiero extender nuestras más sinceras disculpas por este malentendido. No teníamos idea. Por supuesto que no, interrumpió Sarah, su tono helado, pero deberían haberlo tenido. ¿Cómo se pudo permitir que esto sucediera? El funcionario balbuceó, con los ojos abiertos de par en par. Fue un error honesto, se lo aseguro. Simplemente teníamos que verificar. ¿Verificar qué?, interrumpió Evan, su voz elevándose. ¿Que un hombre negro puede poseer un avión? ¿Que puede pilotar su propia aeronave? Esto no se trataba de verificación, se trataba de prejuicio. El funcionario se estremeció ante las palabras agudas de Evan, visiblemente incómodo bajo la mirada del grupo. Yo, le aseguro que no hubo mala intención. Nos tomamos en serio nuestros protocolos de seguridad y a veces, a veces estas cosas pasan. Estas cosas pasan, repitió Rebecca, con su voz afilada como una navaja. Se da cuenta de que eso no es una excusa, ¿verdad? El rostro del funcionario se enrojeció y pareció encogerse bajo la mirada colectiva. Yo, me aseguraré de que esto no vuelva a suceder, murmuró, retrocediendo un poco. Alejandro observó el intercambio con una sensación de desapego, su mente enfocada en el panorama general. Este hombre no era el enemigo, era un síntoma de un problema más profundo.
El verdadero problema era el sistema que hacía tan fácil dudar, cuestionar y marginar a personas como él, sin importar cuán exitosas o logradas fueran. No buscamos promesas vacías, dijo Alejandro, su voz calmada pero autoritaria. Queremos un cambio. Esto no puede volver a suceder, ni a mí, ni a nadie. El funcionario asintió rápidamente, ansioso por terminar la conversación. Por supuesto, señor Livingston. Me aseguraré de que se hagan los cambios de inmediato. Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Alejandro le dio un breve asentimiento. Gracias. Con eso, el funcionario se alejó apresuradamente, dejando a Alejandro y su equipo parados junto al jet. Los oficiales seguían merodeando cerca de sus coches patrulla, aunque ya no intentaban acercarse. Alejandro podía ver su frustración e incomodidad desde el otro lado de la pista, y eso le dio una extraña sensación de satisfacción. Habían intentado socavar su posición, pero fracasaron, y ahora eran ellos los que se sentían impotentes. Evan se volvió hacia Alejandro, su expresión suavizándose ligeramente. Lo manejaste bien, dijo. Pero no deberías tener que lidiar con esto en absoluto. Alejandro suspiró, sintiendo el peso de los eventos de la mañana. Es parte de la realidad con la que vivo, dijo en voz baja. Pero no voy a dejar que me detenga. Tenemos trabajo que hacer. Sara le puso una mano en el brazo, su voz suave pero firme. Estamos contigo, Alejandro. Lo que necesites. Alejandro asintió, agradecido por su apoyo. Cerremos este trato, dijo. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Rebecca dio un paso adelante, ya con el teléfono en la mano. Voy a hacer unas llamadas, dijo con un tono enérgico. Nos aseguraremos de que el aspecto legal sea impecable, y me pondré en contacto con ustedes sobre cualquier novedad. Por ahora, enfóquense en su reunión. Alejandro observó cómo Rebecca se dirigía a su coche, ya sumergida en una conversación con alguien al otro lado de la línea. Sabía que ella se encargaría de todo en el frente legal, pero el peso emocional de la mañana seguía sobre él. Había aprendido hace tiempo que el éxito no lo protegía del prejuicio, solo hacía que el blanco en su espalda fuera más grande. Mientras volvía al jet, Evan y Sara lo siguieron, su presencia un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, no estaba solo en esto. Eran socios, en los negocios y en la lucha. Juntos subieron al avión, listos para dejar atrás el caos de la mañana. Pero cuando Alejandro se acomodó en el asiento del piloto, su mente seguía corriendo. Sabía que esta no era la última página de la historia. La lucha por el respeto, la igualdad y la justicia nunca terminaba realmente. Pero por ahora, tenía un avión que pilotar y un trato que cerrar. La tensión en la cabina persistió mientras los motores del jet rugían al encenderse. Alejandro exhaló lentamente, intentando sacudirse la frustración que lo carcomía. Evan y Sara permanecieron en silencio en la cabina, dándole el espacio que necesitaba. Mientras el avión rodaba por la pista y despegaba, Alejandro vio cómo el aeropuerto se encogía bajo ellos. Sintió cómo el peso de los eventos de la mañana se levantaba gradualmente, pero no desaparecía. Esto no había terminado. Las palabras de Rebecca resonaban en su mente, esto está lejos de haber terminado. Alejandro tenía la intención de asegurarse de que todos los responsables enfrentaran las consecuencias. El vuelo le dio tiempo para reflexionar. Mientras las nubes pasaban junto a las ventanas, sus pensamientos se dirigieron a cuántos otros habían soportado una discriminación similar, personas que carecían de los recursos, el apoyo legal o la influencia para defenderse. Este incidente no se trataba solo de él. Se trataba de innumerables personas a las que se les negaban oportunidades, se les retenía o se les acosaba simplemente por el color de su piel. Cuando aterrizaron en Nueva York, Rebecca los estaba esperando. Se encontraba al borde de la pista, con su teléfono pegado al oído, su expresión una mezcla de concentración y frustración. Tan pronto como Alejandro bajó del avión, ella terminó la llamada y se dirigió hacia él.
Están intentando enterrar esto, dijo, sin rodeos. El departamento de policía y la administración del aeropuerto ya están maniobrando para cubrir sus huellas. Están presentando esto como un malentendido, con la esperanza de que se disipe. La mandíbula de Alejandro se tensó. No se les puede permitir salir impunes de esto, dijo con firmeza. No esta vez. Rebecca asintió con determinación. Ya he presentado una queja formal. Los oficiales involucrados enfrentarán una investigación interna y he alertado a los medios. Esta historia se va a hacer pública. No pueden fingir que no pasó. Evan y Sara se unieron a ellos, ambos asintiendo en acuerdo. Nos aseguraremos de que nuestro equipo de relaciones públicas maneje las repercusiones en nuestro lado, dijo Sara. Esto no se trata solo de proteger tu reputación, Alejandro. Se trata de sentar un precedente. Alejandro agradeció su apoyo, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. ¿Y qué pasa con el aeropuerto?, le preguntó a Rebecca. ¿Qué consecuencias están enfrentando? La administración está haciendo malabares para salvar la imagen, respondió Rebecca. Han emitido una disculpa formal, pero eso no es suficiente. Estamos presionando por cambios sistémicos, entrenamiento obligatorio contra la discriminación, nuevos protocolos para manejar aeronaves privadas y rendición de cuentas pública. Los labios de Alejandro se apretaron en una fina línea. Bien, dijo. Pero quiero que esos oficiales rindan cuentas. No solo cometieron un error, actuaron con prejuicio. Tienen que responder por eso. La expresión de Rebecca se ensombreció. Lo harán, prometió. Estamos presentando una demanda por derechos civiles contra el Departamento de Policía y el aeropuerto. Esto no se trata solo de compensación, se trata de asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Alejandro asintió, endureciendo su determinación. Hazlo realidad. Rebecca le dio una palmada tranquilizadora en el hombro antes de volverse hacia su teléfono, ya haciendo llamadas para avanzar en el proceso legal. Evan y Sara se mantuvieron cerca, su presencia un recordatorio silencioso de que Alejandro no estaba solo en esta lucha. Durante los días siguientes, la historia se propagó como pólvora. Los medios de comunicación recogieron el incidente, con titulares que destacaban la discriminación flagrante que había enfrentado Alejandro. Siguió la indignación pública, con personas de todos los ámbitos de la vida exigiendo rendición de cuentas. Las redes sociales estallaron en discusiones sobre el perfil racial, el racismo sistémico y la necesidad de cambiar las prácticas de las fuerzas del orden. El Departamento de Policía se vio obligado a emitir una declaración pública reconociendo una investigación sobre los oficiales involucrados. La administración del aeropuerto hizo lo mismo, anunciando nuevos protocolos y entrenamiento obligatorio en diversidad para todo el personal. Era un paso en la dirección correcta, pero Alejandro sabía que era solo el comienzo. Los oficiales que lo habían hostigado fueron puestos en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo la investigación. No era la justicia completa que quería, pero era un comienzo. Y con Rebecca liderando la carga. Estaba seguro de que lo llevarían hasta el final. Mientras tanto, el acuerdo con la empresa de Evan avanzaba sin problemas. El incidente, aunque frustrante y agotador, no había descarrilado sus planes. De hecho, había fortalecido su determinación de triunfar, demostrando que ningún prejuicio podría interponerse en sus metas. Una tarde, mientras Alejandro estaba sentado en su oficina, Rebecca llamó con una actualización. Hemos avanzado, dijo. Los oficiales están enfrentando acciones disciplinarias y el aeropuerto ha aceptado nuestras demandas de cambios sistémicos. También hemos asegurado un acuerdo, pero más importante, hemos establecido un precedente. Este caso servirá como advertencia, no será tan fácil para ellos actuar según sus prejuicios la próxima vez. Alejandro se recostó en su silla, sintiendo cómo se asentaba en él una sensación de logro. No se trataba solo de ganar una batalla legal, se trataba de enviar un mensaje. El éxito, la influencia y la riqueza no lo harían inmune a la discriminación,
pero le daban las herramientas para luchar. Y luchar, lo haría. Gracias, Rebecca, dijo en voz baja. Por todo. La voz de Rebecca se suavizó. Esto es solo el comienzo, Alejandro. No hemos terminado aún, pero al menos hemos dado el primer paso. Después de terminar la llamada, Alejandro se sentó en silencio por un momento, reflexionando sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Pensó en la versión más joven de sí mismo, que había enfrentado rechazo tras rechazo, que había escuchado una y otra vez que no pertenecía a ciertos espacios. Y ahora, allí estaba, demostrando que estaban equivocados. No solo con su éxito, sino con su inquebrantable determinación de generar un cambio. Miró por la ventana de su oficina, observando cómo se extendía el horizonte de la ciudad frente a él. Habría más desafíos por delante, más batallas por librar. Pero Alejandro estaba listo. Había construido su empresa desde cero, superado cada obstáculo que la vida le había lanzado, y ahora estaba usando esa misma fortaleza para luchar por algo más grande que él mismo. Esto era más que una victoria, era un nuevo comienzo. La luz de la mañana entraba por los amplios ventanales de la oficina de Alejandro mientras se preparaba para el día que tenía por delante. Las últimas semanas habían sido un torbellino, demandas, atención mediática, disculpas públicas y cambios en las políticas. Pero ahora, mientras se sentaba en su escritorio revisando los documentos finales para la fusión de su empresa, una sensación de calma lo invadió. La batalla que había librado no era solo por su reputación, sino por los innumerables otros que enfrentaban las mismas luchas pero no tenían los recursos para defenderse. Se recostó en su silla, mirando el horizonte. Era extraño cómo la vida podía cambiar de repente. Un momento estaba preparando un viaje de negocios rutinario, y al siguiente, estaba envuelto en una tormenta de relaciones públicas y legales. Pero al mirar atrás, vio la importancia de lo que había sucedido. Había expuesto un sistema que prosperaba en los prejuicios, y aunque la batalla estaba lejos de terminar, había hecho una grieta en ese muro. Hubo un golpe en la puerta de su oficina. Eran Evan y Sara, ambos luciendo animados y listos para la reunión del día. Entraron en la habitación, y la energía cambió ligeramente, el peso de las últimas semanas se desvanecía mientras se enfocaban nuevamente en el futuro. ¿Listo para la reunión final?, preguntó Evan mientras se dejaba caer en una silla frente a Alejandro. Alejandro asintió, mirando los documentos de fusión frente a él. Todo está en orden. Esto solidificará la expansión de la empresa en el mercado internacional. Sara sonrió, sus ojos brillando de orgullo. Has llegado muy lejos, Alejandro. Esta fusión nos llevará al siguiente nivel. No puedo esperar a ver dónde estaremos dentro de un año. Alejandro le devolvió la sonrisa, pero sus pensamientos se quedaron en el camino que lo había llevado hasta allí. Los días después del incidente en el aeropuerto habían sido caóticos, llenos de entrevistas con los medios, reuniones con Rebecca y actualizaciones constantes sobre los procedimientos legales. La disculpa pública del aeropuerto llegó rápidamente, seguida del reconocimiento, a regañadientes, del Departamento de Policía sobre la mala conducta de los oficiales. Los cambios que prometieron, entrenamiento obligatorio y nuevos protocolos para manejar vuelos privados, eran pasos en la dirección correcta. Aunque Alejandro sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Rebecca había sido incansable en su búsqueda de justicia. Gracias a sus esfuerzos, los oficiales involucrados en el incidente habían sido suspendidos y ahora enfrentaban investigaciones internas. Alejandro respiró profundamente. Las últimas semanas habían sido un torbellino de desafíos, triunfos y revelaciones, pero ahora, en lo alto del mundo, sentía un raro momento de calma. Se había hablado de reformas más amplias dentro del departamento, y aunque Alejandro sabía que el cambio sería lento, encontraba consuelo en saber que su caso había iniciado una conversación que no se podría ignorar fácilmente. El acuerdo que lograron no era el corazón del asunto, aunque había sido sustancial. Lo que importaba más era exponer un sistema defectuoso y exigir responsabilidad,
lo que había llevado a consecuencias reales y tangibles. La victoria no era solo para Alejandro. Era un símbolo para todos aquellos que alguna vez habían sido señalados, cuestionados o marginados por su raza. He estado pensando mucho en lo que pasó, dijo Alejandro, rompiendo el breve silencio en la cabina. Y sigo llegando a la misma conclusión. Esta lucha no se trata solo de lo que me pasó a mí. Se trata de cambiar el sistema para que otros no tengan que pasar por lo mismo. Evan asintió pensativamente. Definitivamente fue más que un desafío empresarial. Sara se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Tienes razón, Alejandro. No podemos dejar que este impulso se desvanezca. Ahora tienes una plataforma, no solo como un empresario exitoso, sino como alguien que puede impulsar un cambio real. Alejandro sonrió, pero no era solo una sonrisa de satisfacción. Era de determinación. Estoy planeando hacer precisamente eso. Esta empresa ha crecido más de lo que alguna vez imaginé, pero hay más que podemos hacer. Quiero que invirtamos en comunidades, que creemos oportunidades para las personas que han sido frenadas por los mismos prejuicios que yo he enfrentado. Evan sonrió. Eso es algo que puedo apoyar, una empresa que devuelve y crea un cambio duradero. Sara levantó una ceja, intrigada. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Una nueva iniciativa? ¿Una fundación? Alejandro asintió, su mente ya llena de ideas. Quiero empezar una fundación que se enfoque en la educación, el mentorazgo y el apoyo legal para las personas afectadas por el perfil racial y la discriminación. No se trata solo de luchar batallas legales, se trata de dar a las personas las herramientas que necesitan para tener éxito. Un momento de silencio siguió mientras la gravedad de sus palabras se asentaba. Esto era más que una idea, era una visión con el poder de transformar vidas y derribar barreras que habían existido durante demasiado tiempo. Eso es increíble, dijo Sara, con admiración en su voz. Estás convirtiendo toda esta situación en algo positivo, algo que puede ayudar a tantas personas. Alejandro sintió una sensación de orgullo, pero ya no se trataba de su propio éxito. Se trataba del futuro, de usar la plataforma que había construido para elevar a otros. He tenido suerte, dijo en voz baja. He tenido los recursos y el apoyo para defenderme. Pero no todos los tienen. Eso es lo que debe cambiar. Evan y Sara intercambiaron miradas, asintiendo ambos en señal de acuerdo. Estamos contigo, dijo Evan. Lo que necesites para que esto despegue, lo haremos realidad. Alejandro sonrió, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en semanas, sintió una claridad. El incidente en el aeropuerto había sido un punto de inflexión, no solo en su vida personal, sino en su misión de crear un cambio duradero. Y ahora, con el apoyo inquebrantable de sus socios, sabía que podían construir algo mucho más grande que cualquier acuerdo comercial. La reunión de la fusión que siguió fue un éxito, aunque casi se sintió secundaria ante la visión más amplia que acababan de discutir. Mientras firmaban los documentos finales, Alejandro no pudo evitar sentir que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que había anticipado. Su empresa estaba expandiéndose, sí, pero también lo estaba su propósito. Más tarde esa noche, después de un largo día de reuniones y celebraciones, Alejandro se encontró de nuevo en la cabina de su jet privado, preparándose para el vuelo de regreso a casa. El sol se estaba poniendo en el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre la pista mientras el avión rodaba hacia su posición. Miró por la ventana, observando cómo el mundo abajo se desvanecía lentamente mientras el avión ascendía más alto en el cielo. A medida que las nubes envolvían la aeronave, Alejandro sintió una sensación de paz invadirlo. Pensó en los eventos de las últimas semanas, el miedo, la ira, la injusticia, y se dio cuenta de que solo lo habían hecho más fuerte. Había enfrentado lo peor que el mundo podía lanzarle y había salido no solo ileso, sino empoderado. El jet niveló su vuelo, surcando el cielo, y Alejandro se permitió un momento para soñar con el futuro, uno en el que la fundación que imaginaba tendría un impacto duradero.
Esto no era solo una victoria personal. Era un legado en construcción. Un momento para reflexionar. Alejandro había recorrido un largo camino desde el hombre que una vez dudó de su propio valor, cuestionando si realmente pertenecía a los espacios que ahora ocupaba. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que sí, y que innumerables otros como él también lo merecían. Estaba listo para lo que viniera después. Mientras el avión cruzaba la noche, Alejandro cerró los ojos, dejando que el zumbido de los motores lo arrullara hasta un estado de calma. La lucha no había terminado, pero estaba listo, para cada desafío, para cada batalla que aún quedara por librar. Estaba listo. Y mientras el avión ascendía más alto, dejando atrás la agitación del pasado, Alejandro sabía que el futuro era suyo para moldear. Y gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene. No te detengas aquí, revisa nuestros otros videos para más historias poderosas que te harán reflexionar. Haz clic en la campana para recibir notificaciones sobre nuestro último contenido. ¿Desde dónde estás viendo esto? Cuéntanos en los comentarios, y nos vemos en el próximo video.